Vamos a platicar de un tema que es importante y poner en contexto de una manera muy sencilla, muy coloquial. Vamos a platicar en qué consiste el tan mencionado Plan C. Vamos a platicar sobre estas propuestas. La presidenta pues virtual electa Claudia Sheinbaum, y obviamente estos acuerdos que se hicieron, ya le decía, se reunieron Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, acordaron impulsar 5 reformas para septiembre. Pues hoy estaba viendo las notas, las portadas principales de periódicos nacionales. Sheinbaum pide calma a inversionistas. Hay varias notas en relación pues a mayoría de ministros se ha pronunciado contra reforma de AMLO en el periódico Universal. En fin, para hablar de este tema de una manera sencilla, que nos expliquen en qué consiste, qué podría pasar en septiembre próximo, cuál es el panorama, qué es lo que ya se empieza a trabajar, a consultar desde ya. Bueno, saludo a Jorge David Aljobín, es consultor y analista político. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, estimada Karina, un gusto saludarte. Gracias, nos saludábamos ahí como experto analista ahí el día de las elecciones, que nos estuvo pues dando muy puntualmente información y análisis en relación a estas elecciones el pasado 2 de junio. Y ahora pues de una manera, yo decía, sencilla para nuestro auditorio y para todos poder comprender el panorama, pues qué es el Plan C, en qué consiste y hablar de estas prioridades o estas reformas que son pues 5, las que acuerdan principalmente Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Por favor, Jorge. Mira, básicamente para la gente en sus casas, el Plan C constituye las reformas estructurales para el presidente López Obrador y para la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Básicamente se refiere a reformas en puntos estructurales como son el Poder Judicial, Ajá. el tema del Instituto Nacional Electoral, que podemos englobar como la reforma electoral. También tenemos temas tan sensibles como los de seguridad, temas energéticos, etcétera, que creo que al final lo que ha señalado es que hay prioridades. Lo que va para el mes de septiembre será la reforma al Poder Judicial, pero antes de estas reformas lo importante será que el partido en el gobierno, el partido oficialista, tenga mayoría calificada en las cámaras, y esto se definirá a partir de la asignación de los diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Recordar los 135 constitucional establece que las reformas constitucionales se hacen con la mayoría de las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, senadores, y además con el voto de la mitad más uno de las legislaturas de los estados. Es al menos 17 estados votando en un mismo sentido las legislaturas de esto. Por lo tanto, será muy importante ir revisando esto. También habrá que decir un dato, que esta asignación se hará por del INE el día 23 de agosto y posteriormente se abrirá periodo de justamente impugnaciones que tendrán que estar resueltas por el tribunal hasta el último día del mes de agosto para que se instale la Cámara el próximo 1 de septiembre, y por lo tanto habrá que decir que tanto las especulaciones, tanto las proyecciones que se están haciendo de la Cámara de Diputados y de Senadores, pues simplemente son eso, son resultados preliminares, son proyecciones, se está especulando, y por lo tanto hay que tomarlo con una madurez y una responsabilidad política, sobre todo por lo que comentabas, Karina, de los mercados que van en picada libre. Y también habrá que señalar lo que se tendrá que resolver este engrudo que es la sobrerepresentación, sobre todo porque se habla de si se tiene que calcular por partido político o se tiene que calcular por coalición. Entonces será un bastante interesante que tendremos a finales del mes de agosto. O sea, sí o sí, es lo que yo entiendo, pues bueno, hay mayoría calificada, pues en el Congreso, ya en el Senado casi. Sí o sí, pues ha sido insistente el presidente sobre estas reformas, las acuerda ya con Sheinbaum en los primeros días ya como presidenta virtual electa. O sea, sí o sí van, lo que entiendo es que van a socializar. Ya desde ayer, lo decía también ahí Claudia Sheinbaum, empezaron a socializar, a analizar en teoría, pero de que van a pasar, pues si hay mayoría, pues es casi un hecho, ¿no, Aljobín? En efecto, las reformas de que van a pasar, pero lo que tenemos dudas es las formas y las velocidades en estas reformas. Sí. Eso es
si pasará la que se termina del mes de diciembre, o se le dará la oportunidad a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que pueda llevar a cabo el ejercicio de aprobación de reformas estructurales junto con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, habría que preguntarnos cuál es el alcance justamente de estos diálogos, porque también se habla mucho de un parlamento abierto. ¿Con quién? ¿Hacia qué público se va a ir? ¿A quién va a invitar a esos foros? Y sobre todo, pues despejar la estela de duda simplemente en muchas ocasiones, y no solamente parte de Morena, sino de todos los partidos políticos en nuestro país, que los parlamentos abiertos en general se utilizan simplemente para aplicar ya una decisión tomada donde no se le mueve ningún punto ni una coma a las reformas que se presentan. O sea, Por lo pasan. tanto, un diálogo abierto y deliberativo dentro de las cámaras. Sí, ahondemos un poco más de la reforma al Poder Judicial, por favor, Aljovín. Sí, justamente la reforma del Poder Judicial, para que también la gente lo pueda entender y dimensionar, es básicamente la elección popular, esto con el voto mayoritario para jueces. Aljovín, discúlpame que te interrumpa. Yo pensé que eran mis audífonos, pero creo que te escuchas un poco cortado. No sé si nos podemos mover un poquito para poder apreciar mejor. Estaba preguntando acá, pero la audiencia sí me está reportando. A ver si nos podemos nada más mover para tener un poco más de claridad en el audio, como que se corta un poco de pronto ahí su voz. No sé si es la señal en donde estamos o no sé. No sé si ahí ahora se escucha mejor. de manera correcta. Ahí. Mira, justamente lo que se trata la reforma al Poder Judicial es la elección de jueces, ministros y magistrados por el voto popular. Y esto ha abierto una gran expectativa en el país, una discusión que lleva a preguntarse si realmente los jueces y magistrados y ministros tienen que pasar por este test de la votación popular. ¿En qué sentido? Porque el gran argumento que se ha dado por parte de la oposición es que esto podría instrumentalizar a los jueces y que no tuvieran como parámetro la defensa de la Constitución, sino emitir resoluciones a favor de un electorado. Por otro lado, también habrá que decir que la reforma judicial no solamente se centra en eso, tiene otras intensidades y también otra cuerda que es justamente luchar contra el nepotismo, la corrupción, que también es parte del propio Poder Judicial en su estructura administrativa, y por otro lado un tribunal de disciplina que lo que buscará es ser independiente de la propia Corte, a diferencia de lo que ocurre hoy, donde tenemos la Suprema Corte de Justicia en su presidencia, también presidiendo el Consejo de la Judicatura, donde tenemos un Consejo de la Judicatura que pudiera parecer que es un elefante blanco que finalmente no sanciona a nadie dentro del Poder Judicial. Sí, y se me viene a la mente, perdón. Estamos en la antesala de una reforma al Poder Judicial, donde la relación está rota, hay un cortocircuito, sobre todo recordando cuando los problemas que se han tenido dentro de la campaña electoral, cuando se acusa a la ministra Norma Lucía Piña de haber filtrado una denuncia en contra del ministro en retiro Arturo Saldívar. Por lo tanto, me parece que pedir un diálogo honesto, abierto, como lo ha hecho el Poder Judicial en estas condiciones, va a ser bastante complicado, y más bien habrá una confirmación de esta radicalización por parte del presidente de la República y de su base en Morena. O sea, como lo dijo en su momento, pues vamos con el plan C entonces, ¿no? En su momento lo advirtió. Sí. ¿Te escuchamos, Aljovín? Sí, te escucho, perdona. Decía, como en su momento nos hacía referencia, pues vamos con si no es un plan A, un plan B, vamos con un plan C, pues. Y yo quería nada más ahí comentar que digo, ahora con esta dinámica de las elecciones, pues me pongo a pensar, si así a veces no conocemos ni al diputado ni al alcalde por el que van a... Imagínate, por cuántos ministros, porque se votaría por... el voto sería popular en urnas y sería pues para magistrados, para jueces, para integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, etcétera. O sea, nosotros votaríamos, pues, ¿no? Efectivamente van a ser más de 1,600 cargos. Habrá que señalar que también será el próximo año, en el mes de junio,
También habrá que preguntarse por la organización, en dado caso de que se aprobara esta reforma de jueces y magistrados, cuánto le costará al país, si Exacto. podrán hacer campañas electorales, etcétera. Entonces creo que no solamente se trata de simplemente cambiar el modelo por cambiarlo, sino que también trae unas implicaciones no solamente en cuanto a la parte teórica y abstracta, sino también pues cómo se va a llevar a la práctica, y creo que son temas que no van a poder pasar con la velocidad y con la prontitud que quisiera el presidente de la República en el mes de septiembre, Sí. pero también es entendible que el mandato ciudadano ha dictado que un 60% de la población quiere sus cambios, que los quiere ahora y que no quiere medias tintas, justamente porque, como se ha comentado en los últimos días, veremos si la doctora Sheinbaum será el Mújica o será el Ávila Camacho en esta sucesión a la que hacía referencia el presidente López Obrador cuando tuvo la disyuntiva el general Lázaro Cárdenas al momento de elegir su sucesor. Me parece que en estos momentos el segundo piso de la Cuarta Transformación requiere decisiones inmediatas para poder responder a su electorado, y en términos coloquiales diría que este ha sido un Brexit a la mexicana en términos políticos. ¿Por qué? Porque se ha destruido el sistema de partidos tradicionales, se tendrán que reinventar y veremos si la oposición tiene la posibilidad de generar diálogos, puentes y tener otra forma de comunicación más allá de la polarización. Y por otro lado también lo que tenemos es unos mercados que presionan y que en estos momentos son el único contrapeso justamente al gobierno y de Claudia Sheinbaum y del actual presidente López Obrador. Hasta hacia allá iba mi pregunta, si hay mayoría calificada, si todo está pues dado, pues ¿cuál es el contrapeso? Y aún así siento que ha minimizado, bueno, sale el rescate Claudia y dice Claudia Sheinbaum, tranquilos, todavía ayer tratando de hacer pues como dando tranquilidad, certidumbre, en días pasados veíamos que hacía llamadas con inversionistas, etcétera, pero entonces actualmente el único contrapeso es el mercado para la toma de decisiones en nuestro país. Lamentablemente parece que será así, justamente porque el Poder Judicial ya no será un contrapeso para el gobierno, justamente porque en dado caso que la Suprema Corte quisiera detener este tipo de reformas, inmediatamente vendría una reforma legislativa cambiando a los actuales ministros de la Corte, lo cual ya ha sucedido en 1994 con Ernesto Zedilla, un gobierno del PRI, y por lo tanto pues lo que tenemos es un mercado que estará presionando al propio gobierno, pero también habrá que decirle a la gente que esto no es un contrapeso suficiente porque los mercados solo les importa su beneficio, temas económicos donde afecte realmente sus bolsillos, y no se preocupa por temas de derechos humanos o lo que vives en el día a día. Por lo tanto, habrá que ser muy cuidadosos y ver cómo se construye este diálogo, esta deliberación, porque me parece que muy en el contexto mexicano se habla de que la forma es fondo, de que los tiempos son los tiempos, de que finalmente habrá un diálogo abierto y honesto, pero finalmente lo que nos ha demostrado la realidad, con independencia del partido político de que se trate, es que simplemente se trata de una ratificación de lo que ya piensa cada uno de los gobiernos entrantes o salientes, y que finalmente pues es una decisión ya tomada donde no se moverá ningún punto y ni una coma. No, ya no. Y ya por último, nada más brevemente, ayer veíamos que María Rosa analiza convertirse en partido político y está listando encuentro tras derrota electoral del Frente, y ya veíamos también la desaparición o ya casi la muerte del PRD. ¿Qué podría representar este movimiento, pues, entre comillas, ciudadano, pues? Mira, creo que habrá que seguirlo con atención, sobre todo ante el colapso de los partidos políticos tradicionales. Una opción y una alternativa por parte de lo que se denomina como la Marea Rosa, y ya conformada formalmente como un partido político, podría generar el mismo fenómeno como en su momento Morena desarmó a la izquierda mexicana y en especial al propio PRD. Esto podría ser un golpe mortífero también para los partidos tradicionales, en especial para el PAN, porque justamente este movimiento de la Marea Rosa se podría convertir en el partido Morena, pero de derecha, y entonces creo que aquí habrá que estar muy atentos, sobre todo para ver cómo se reconfigura la oposición, si hay posibilidad de diálogo y en qué sentido se va a renovar, se va a lavar la cara, y sobre todo lo que sí creo que en este proceso tendremos que tener menos Mario Fabio Beltrones y más caras nuevas y nuevos perfiles por parte de la oposición. De lo contrario, los resultados
se seguirán ratificando, donde habrá mayoría calificada no solamente en esta legislatura, sino en muchas más en las por que parte del vengan. movimiento de la Cuarta Sí, Transformación. interesante esto último que nos comenta sobre la marea rosa y lo que podría ser el golpe mortífero para ya los partidos tradicionales y sobre todo también para el propio partido actual de mayoría, que es Morena. Sería interesante ver y qué deciden pues estos, pues si se convierte este movimiento en un partido político o no. Alcovin, muchísimas gracias y muy interesante el análisis que nos comparte hoy. Nos parecía también importante compartirlo con el auditorio después de todo este movimiento, después de las elecciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Saludos, Jorge David Aljovín, es consultor y analista político.